Cada articulación se considera como una articulación distinta, pero que trabajan en una unidad morfofuncional ambas, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que son dos articulaciones separadas, pero que en el movimiento es imposible que actúen por separado. Siempre que se genera un movimiento en un lado, yo voy a tener una respuesta al otro lado. Perdón. Bien, ahora, como comentaba la doctora Iturriaga, nosotros dentro de la articulación vamos a tener lo que denominamos el disco articular. Como ella bien mencionaba, el nombre anatómico es disco, no menisco, producto de que su inserción al hueso articular se genera de formas distintas. El disco articular se define como una estructura de tejido conectivo denso con haces de colágeno tipo 4 entrecruzados e islotes de fibrocartílago en el centro. ¿Ya? O sea, esta versión que tenemos nosotros de pronto de que es todo fibrocartílago, la verdad es que no es así, ¿ya? Tenemos islotes de fibrocartílago en las superficies articulares. Y eso es importante porque más adelante vamos a conversar y también hubo una pregunta y vamos a tocar el tema de la medicina regenerativa en los tratamientos de la articulación temporomandibular. Otra cosa que es importante es que nosotros siempre tenemos la visión de la ATM en su corte sagital. O sea, siempre nosotros estamos como acostumbrados un poco a imaginarnos el movimiento de la ATM, ¿cierto? Considerando solo un plano. Pero la verdad es que es una articulación tridimensional, lógicamente, ¿ya? Por lo tanto, el disco, cuando nosotros lo vemos en un corte sagital, como lo mostró la doctora Iturriaga, se ve, ¿cierto? Esto que es más ancho adelante, más delgado al medio y mucho más ancho atrás, en una proporción de anterior a posterior de 2:1:3, ¿cierto? Pero en la vida real, cuando nosotros vemos ese disco, el disco no tiene esa forma tan exacta. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, la forma que nosotros nos imaginamos siempre es el corte sagital, pero la verdad es que tiene una forma tridimensional, ¿ya? Y se define en algunas partes como un pequeño capuchón, o sea, viene a envolver al cóndilo mandibular, ¿ya? Esto es lo que yo les decía. Se fijan uno siempre en los cortes cadavéricos o cuando uno está evaluando a un paciente, nos imaginamos el disco así. Pero la verdad es que el disco es, como vemos en la imagen de acá, ya tridimensional, tiene un ancho, es un poco más ancho en sentido medio lateral que el cóndilo. O sea, perdón, es un poco más ancho y es un poco más largo en sentido anteroposterior también. Entonces, de cierta forma, tiende a envolver como un capuchón al cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver, cierto? En una resonancia que es la imagen que más nos orienta cuando nosotros evaluamos las articulaciones, ¿ya? Esencialmente por la capacidad que tiene la resonancia nuclear magnética de que nosotros en la imagen veamos tejido blando y tejido duro. Y aquí es donde nosotros vemos, ¿cierto? Nuevamente un corte sagital, vemos nuestro cóndilo o cabeza condilar y vemos aquí el disco, ¿cierto? Con esta forma que nosotros tan interiorizada tenemos en estos cortes sagitales, pero insisto, no nos olvidemos en la clínica de que el disco ocupa otros espacios en la articulación. Ya la articulación está completamente ocupada. ¿Ya? Vemos acá también otro corte, como vemos el disco, ¿cierto? Que se ubica en esta zona. Cuando nosotros iniciamos el movimiento, ¿cierto? Aumenta la presión entre las superficies articulares y eso hace entonces que la fuerza que hace el cóndilo hacia la fosa haga que el componente se ubique en la zona más delgada del disco, que es la zona media, tanto en el sentido antero-posterior como medio lateral. Ahora, acá, por ejemplo, nosotros vemos un disco que claramente no está ubicado, vamos a conversarlo más adelante cuando veamos los trastornos articulares, pero un disco que claramente no está ubicado en la zona intermedia entre el cóndilo y y la fosa. Ese disco claramente se encuentra hacia más anterior de la articulación. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, ya vemos una articulación bastante más alterada. Aquí vemos cambios en la forma, un osteofito en la zona anterior, o sea, estamos viendo signos imagenológicos de una osteoartritis. Y si es que nos fijamos aquí en la zona
más adelante vemos el disco que en este caso aún conserva su forma, ¿cierto? Esta zona 2, 1, 3 en cuanto al espesor, en sentido antero-posterior, conserva su forma. Pero lo que nosotros debemos preguntarnos en clínica es de que si esa forma está conservada en el íntegro del disco o hay zonas que han alterado su forma. ¿Ya? Vemos acá en una apertura máxima cómo el disco se acomoda, ¿cierto? Y confronta nuevamente a las superficies articulares, haciendo compatibles dos superficies que por forma serían bastante incompatibles y bastante poco estables, ¿cierto? Porque estaríamos apex con apex. Entonces, si tenemos el disco, esencialmente ambos caen dentro de una concavidad. ¿Ya? Aquí vemos nuevamente una apertura bucal, vemos el espacio despejado de la zona articular y vemos cómo el disco se ubica con su porción más delgada en la zona intermedia, haciendo compatible morfológicamente el cóndilo con el ápex del tubérculo articular.